aprender de Él, porque de Él tenemos que hacer lo que Él hizo. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no lo sabemos? Por medio de la palabra, y yo se lo voy a comprobar con un texto bíblico, pero a la vuelta de estas alabanzas. Jesús nos bendiga, hermana Nelly, bienvenida, bienvenida, hermana Carmen Beltrán, hermana Graciela Beltrán, Jesús les bendiga mucho, un abrazo a la distancia donde quiera que estén. Jesús, nuestro Rey, les bendiga, les siga fortaleciendo y recuerden, confíen en Jesucristo. El Salmo 91 que todos conocemos dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, él morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si usted habita bajo el abrigo del Altísimo, si usted mora bajo la sombra del Omnipotente, usted va a poder decir al Señor Jesucristo, esperanza mía y castillo mío. Por eso estamos aprendiendo a habitar bajo el abrigo del Altísimo, que nuestro Señor Jesucristo. Hermana Carmen Beltrán, hermana Graciela Beltrán, hermana María Beltrán, Dios bendiga a los Beltranes, Jesús les bendiga, y seguimos alabando al Señor. Y tome su Biblia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Gracias le damos por sus misericordias. Gracias porque Él ha sido bueno con su iglesia. Bendito es el Señor. La palabra del Señor dice así: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Es por eso que recordemos que desde ahora y para siempre el Señor nos va a guardar nuestra salida, nuestra entrada. Por eso no tema lo que le puede hacer el hombre, no temeré lo que me puede hacer el hombre, dice la palabra del Señor. Es por eso que vamos a ir de lleno a compartir a esto hermoso que es compartir la palabra del Señor, donde nuestro Señor Jesucristo es glorificado. Bendito sea el Señor por todo lo que nos permite hacer. Vamos a la palabra del Señor. Yo quiero saludarles primeramente y explicarles un texto. Me han hecho varias preguntas durante el día y es en relación, y todo lo vamos a resumir en un tema puntual antes de seguir con las virtudes de Cristo. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos por este hermoso momento que nos permite vivir junto a mis hermanas en diferentes lugares de este planeta. Señor, le hemos bendecido la internet, hemos bendecido los aparatos, Señor, para que la señal llegue sin ningún problema. Bendiga a mis hermanos de diferentes países, Señor, aquellos que han dispuesto su corazón a apartar su tiempo para esto importante. Señor Jesucristo, en esta hora, todo lo que vamos a compartir, todo lo que vamos a hacer, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Pero lo más importante, que queremos, Señor, agradarle. Señor Jesucristo, bendito es usted. Y pedimos, Señor, que esa bendición llegue a cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, Señor, que están conectados, Señor, en el nombre de Jesucristo. La palabra del Señor dice así. Voy a leer Juan 15, del verso 4 al 7. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí está hablando Jesucristo. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los pámpanos es la ramita pequeña que empieza a crecer de la vid. Amén. Que de ahí salen el fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Le vuelvo a repetir. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Es decir, si no permanecemos en Jesucristo y Jesucristo no permanece en nosotros, por más que vamos a hacer esto y tengamos una vida religiosa y esto, pero si yo no permanezco en Jesucristo y Él no permanece en mí, permanecer, no que venga de visita, permanecer
si Él no permanece en mí y yo no voy de visita a su presencia, sino que yo vivo en su presencia, como decíamos del Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, no el que viene de visita, no el que viene de pasada, no, el que habita el abrigo del Altísimo. Entonces, ¿qué dice el Señor? El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Y esto es hermoso, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y, y los recogen y los echan al fuego y arden. Pero aquí estamos nosotros, mi hermano, que estamos luchando. Si permanecéis en mí, es decir, lo que esos que eran echados al fuego eran los que no permanecían en él. Pero usted y yo que estamos aprendiendo a permanecer en él, a conocer a que es verdadero, a estar en él y él en nosotros, si permanecéis en mí y mis palabras, que es esto que estamos aprendiendo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Resumiendo, si permanecemos en Jesucristo, lo que estamos aprendiendo de estar en Él, de sacar las obras de la carne, de sacar mi forma, la fortaleza del yo, sacar lo mío, sacar la vanagloria de mi vida, la vieja criatura, sacarla, y permanezco en Jesucristo y aprendo de Él, de su palabra, porque dice, y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, hay que escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante que la palabra del Señor sea esa leche no adulterada, esa leche espiritual no adulterada. Por eso, mi hermano, usted tiene que alimentarse con la palabra del Señor, tiene que entenderla, tiene que enseñarle la palabra del Señor y entenderla. ¿Para qué? Porque y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo voy a permanecer o saber cuáles son las palabras de Jesucristo si no sé? No he leído, no he escuchado solamente las historias bíblicas o las películas religiosas, la que muchas veces, la mayoría de las veces no reflejan la realidad de lo que es la palabra del Señor. Es por eso que yo les quiero invitar con este texto bíblico. Hay mucho que pedir al Señor. Quizás usted necesita fuerza, quizás usted necesita aliento, quizás usted está triste, mi hermana, usted está preocupada, mi hermana. En el nombre de Jesús, el Señor me muestra varias hermanas y hermanos que están asustados. En el nombre de Jesucristo se corta toda esa preocupación porque Jesucristo es nuestro Señor y estamos buscándole para conocerle mejor, para que su palabra llegue a mí y haga vida en mí y permanezca su palabra en mí y así Jesucristo va a permanecer en mí. Y si yo lo aplico en mi vida, yo voy a permanecer en Él. Y si yo permanezco en Él, si su palabra permanece en mí, dice ahí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Esto a modo de saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor por todo lo que nos permite hacer en este instante. La gloria es para el Señor. Y vamos de lleno a lo que estamos estudiando. Nuestro texto es Primera de Pedro 2:9. Acuérdense, empezamos a hablar quiénes somos y ya hemos llegado a las virtudes de Cristo, porque somos linaje escogido, explicamos lo que era, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiero tanto don? ¿Para qué te quiero tanta gloria de Dios en mí? ¿Para qué quiero ser linaje escogido? Porque somos reyes y somos sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes, somos las dos cosas. No quiera ser rey nomás y no sacerdote, sacerdote que entra a la presencia del Señor y ayuda a aquellos que no pueden llegar, intercede por aquellos que no pueden entrar a la presencia del Señor. Es puente. Eso también hay que hacerlo. Nación santa, ser santo todos los días, permanecer, acuérdense de esta palabra, permanecer en Él y que Él permanezca en usted. Permanecer constante, porque esta, mi hermano, no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. La palabra del Señor dice que el que perseverare, el que permanece hasta el fin, eso es perseverar, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No sé si usted ha visto las carreras, una carrera, el hombre que va corriendo y va esforzado y todo dañado, acalambrado quizás, y llega, pero si él se cae 1 metro antes de la meta, él es perdedor, él no acabó la carrera, él no terminó, él no llegó al final, no fue constante, no pudo, lo intentó, pero no pudo. Él, por más que quería, no pudo perseverar porque sus fuerzas no pudieron o algo le pasó. Nosotros tenemos en el Señor toda la fuerza. Tenemos en Jesucristo todo lo que necesitamos para poder llegar y decir como el apóstol Pablo, prosigo al blanco, al premio mayor.
Hermano, por eso, pero dice, así como los que corren se apartan de todo lo que no le ayuda a correr mejor. Nosotros igual tenemos que sacar todo de nosotros, toda la vana manera de vivir, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo hay que sacarlo. Y esto vamos a practicar mañana. Mañana vamos a hablar de un tema muy importante, amén, que es el hombre espiritual y el hombre carnal. Y vamos a detalladamente vamos a hablarlo y vamos a explicarlo para que entendamos conceptos que no hemos aprendido desde pequeño. Quizás en la iglesia no lo aprendimos bien o no lo aprendimos. Pero el Señor en su misericordia, hoy mi hermana, usted que está en regiones, usted que está fuera de Chile, usted que está aquí en Chile, usted que está en Santiago, Jesucristo nos está hablando y Él repite porque quiere repetirnos, porque el Padre le repite al Hijo porque quiere que el Hijo aprenda. Y en el nombre de Jesucristo vamos adelante. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, es decir, para anunciar qué, lo bueno, lo muy bueno que el Señor siempre hace. Acuérdese, virtud es la disposición habitual, la disposición constante, una disposición que siempre se tiene alguien para hacer bien o bien algo. Dios tiene la capacidad de hacer bien todo. Él ama y ama bien. Él perdona y perdona bien. ¿Por qué ama y ama bien? Él ama porque ama. Él perdona y olvida. Saca, no es rencoroso. Él lo hace todo bien. Él tiene virtud. Él a todo le pone virtud. Nosotros tenemos que, tenemos que entregar, tenemos que proclamar, tenemos que llevarle al mundo, a anunciarle al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero que realmente nos haya sacado de las tinieblas. Jesucristo me sacó de las tinieblas. Yo de Jesucristo tengo que hablar las virtudes de Jesucristo. Y es por eso que no hemos detenido. Quizás hablamos siempre de las virtudes, hablamos del amor solamente, pero hemos hablado de la humildad y mansedumbre, que es una virtud de Dios, amor, que es una virtud hermosa del Señor, poderosa, que también vamos a hablar de eso, santidad, sabiduría, obediencia, verdad, imparcialidad. Son virtudes que hasta el día de hoy hemos repasado con textos bíblicos y con lujo de detalle. ¿Por qué es importante conocer las virtudes de Cristo, hermano y hermana? Escúcheme bien. Porque así como Él lo hizo, esas virtudes que Él la hizo mientras estuvo con los hombres aquí en la tierra, así como Él la hizo, así como estas virtudes vivían en Él, eran de Él y parte de Él, así estas virtudes tienen que estar en nosotros, ser parte de nosotros para todo el mundo. No solamente a mi hijo regalón, a mi sobrino regalón o a mi tía regalona. No, nosotros tenemos que amar, tenemos que ser pacientes, tenemos que ayudar al necesitado. En estos momentos en que muchos quisieran hacer tantas cosas, pero tengo miedo de contagiarme. En el nombre de Jesucristo, aprendamos de la virtud de Cristo, pero ¿para qué vamos a aprender? Porque es nuestro deber. Si Él es nuestro papá, yo me quiero parecer a mi papá. Y es más aún, dice que yo tengo que unirme, con Cristo somos uno. Uno en Cristo es usted. Usted y Cristo son uno. Y en usted tienen que estar estas virtudes, pero si no están, no estamos siendo uno en Cristo. Si yo no soy nueva criatura, si las cosas viejas no han pasado, es porque yo no estoy en Cristo. Acuérdese lo que decíamos a la enseñanza de estar en Cristo, que está en nuestro espacio en YouTube. Dice, de modo que si estamos, dice, que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas nuevas. Pero si las cosas no son hechas nuevas, es porque las cosas viejas no han pasado. Amén. Por favor, pongamos atención a este texto. El Señor pone en mi corazón para repasarlo, porque se han ido sumando y esto es lo que hablamos en las primeras clases. 1 Corintios 5:17. ¿Qué dice el Señor? Ahí nos decía, de modo dice, porque es decir, mira, si todo esto que hablamos de la carne, porque el capítulo 5 habla de la carne, habla de sacar de esta casa que es material, que es tabernáculo material, habla y empezamos a ver, a ser un hombre espiritual, y él lo enseña todo, pero llega un momento en que él le empieza a decir a los ¿cómo se llama? A las personas con las que le enseñaba, mira, ustedes han dejado esto, perfecto, dice,
Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿ya? Es decir, mire, si uno está en Cristo, esto dice, nueva criatura es. Es decir, si realmente, ese de modo es, si realmente, ese de modo significa si realmente alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y lo vamos a detallar. Mire, de modo que si alguno está en Cristo, si en realidad uno está en Cristo, coma, es nueva criatura. Porque ya estoy en Cristo. Ya no se hacen las cosas a mi manera, se hacen las cosas como Jesucristo quiere. Ya no me deprimo, ya no me enojo, ya no me enfado, ya no me enojo con el mundo, ya no le reclamo a la gente por mi pasado. No, yo tengo que cambiar esas cosas, sacar esa obra de la carne. Acuérdese, saque toda la obra de la carne y si tiene duda qué puede ser, lea Gálatas 5 del 23 en adelante. Del 16 si quiere puede leer en adelante. Entonces, ¿qué pasa? De modo, hermano, si realmente estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y ahí sale el punto y coma, porque quiere detallar qué es lo que significa ser nueva criatura. Y si es nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron. Y si las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero si usted, mi hermano, y yo, no tenemos cosas nuevas, no tenemos el fruto del Espíritu, no lo tenemos, si no hemos cambiado actitudes, si no hemos cambiado reacciones, si no hemos sacado el dolor, el rencor, el despecho, el resentimiento, si no hemos sacado la indiferencia, si aún pensamos en nosotros nomás, el que me la hace, me la paga, si aún no tenemos nada nuevo, es porque es tan simple. Si no se han hecho cosas nuevas en mí, es porque las cosas viejas no han pasado en mí, aún están estacionadas en mí. No sé si me explico bien. ¿Por qué? Porque a veces no, si estamos en Cristo, no, si estamos luchando para realmente estar en Jesucristo, ser uno con Él. Amén, porque eso es lo que no entendemos. La palabra del Señor dice en Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Verso 16, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esto es importante, hermano, cuando hablamos de los deseos de la carne, nosotros al tiro pensamos, no, yo no satisfago los deseos de mi carne, porque nos vamos al tiro al pecado del adulterio, el asesino, el borracho quizá, el fornicario. No, hay cosas más que a la vista del hombre con el tiempo se han visto que no son tan malas. Y son las cosas que le dan el gusto a la carne. Y acá Gálatas lo explica también el apóstol del Señor por medio del Espíritu Santo que el Señor le revela, porque toda escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si usted es espiritual y ora al Señor, así como Dios inspiró a ellos para escribir, va a inspirar a usted la revelación que Dios le va a enseñar. Verso 16, digo pues, estoy leyendo Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Y aquí no voy a explicar, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, que es el Espíritu Santo del Señor, y el del Espíritu es contra la carne. Es por eso lo que le decíamos en la última sección, no puede alguien ser espiritual si hace las cosas a su manera. Yo no puedo decir que soy cristiano si camino como yo quiero, pero no digo disparate, no digo garabato, no digo malas palabras, y yo soy buen vecino, buen padre, buen hijo. No, eso no significa, eso es mi deber. Pero ser hijo de Dios, ser linaje escogido, real sacerdioso, nación santa, ser un pueblo adquirido por Dios, eso es extraordinario, es una responsabilidad grande y tenemos que estar a esa altura en este día de hoy, ahora, ya. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen. Estoy chocando mis dos manos. Estos se oponen entre sí para que no os hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, que habla del Espíritu Santo, no estáis bajo la ley, menos esta ley de la carne. No estoy bajo esta ley de la carne. Porque estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos hablado que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia? Y otros dicen, a toda verdad. Sí.
El Espíritu Santo también dice nos convence de pecado. Sí, gloria a Dios, pero el Espíritu Santo lo envía el Señor. Pero yo sacando mi vana manera de vivir, yo sacando la obra de la carne de mí, yo sacando la forma vieja que yo era, viejo que yo era, Jesucristo, Él ahí recién va a enviar su Espíritu Santo sin medida sobre mí, para que yo ya no hay una fortaleza del yo, ya no pienso en mí nomás, ya no se hacen las cosas a mi manera, si el pastor le gusta, bueno, si no, 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 yo ahora me someto, aplico la virtud del Señor, mansedumbre, humildad, ahora yo amo. Amén. Ahora yo tengo que aprender lo que es amor, tengo que aprender a amar, tengo que andar en verdad, tengo que ser obediente, tengo que tener sabiduría, tengo que tener santidad, que son las virtudes que tenía Jesucristo que nos dio para hacer eso y todo íbamos a tenerlo y vamos a hacer cosas mayores. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, pero tenemos que recibir ese Espíritu Santo sin medida, pero mientras yo tengo tenga un altar para mí, yo, para mi ego, hacer las cosas a mi manera, me visto, hablo, me comporto como yo quiero, total, no es pecado, créame que Dios no se va a agradar y no va a venir el Espíritu sin medida. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser espiritual en mi oración, en mi santidad, en mi amor, en mi entrega, en mi compromiso con la obra del Señor, con el Señor, con su iglesia. Es un compromiso y para eso está la restauración. Amén, la restauración con nuestro Señor Jesucristo. Si ya lo que no hicimos, no lo hicimos. Lo que hicimos mal ya lo hicimos mal, pero Jesucristo nos está dando esta oportunidad hoy día para que aprendamos y nos vamos a dar cuenta por qué hay cosas que hicimos mal. Ahora entiendo por qué hice mal esto. Que bueno, Dios te enseñó perfecto, le pide perdón al Señor y el Señor le dice, vamos hijo, ve y no peques más. Gloria a Dios por eso. Él no nos va a agarrar a piedrazo, Él nos le va a lanzar una piedra. Y en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué dice? Dice, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, que es la ley de esta carne. Verso 19 de Gálatas 5. Y aquí es donde le empieza a detallar el apóstol Pablo a las personas para que entendieran. Y dice así, manifiestas son las obras de la carne que son, y al tiro siempre nosotros nos vamos al tiro a las más gruesas, a las más graves según nosotros. Pero mire, adulterio, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Toda esta obra de la carne, hermano, tenemos que sacar de nosotros. Todo esto que voy a nombrar ahora, que el apóstol Pablo nombra, hay que sacarlo de uno mismo. Como decíamos ayer, cuando leíamos ahí en Primera de Pedro, lo que estamos leyendo, que estamos diciendo que somos linaje escogido y todo el asunto que decíamos que éramos y todo, porque las personas ya habían pasado un proceso, ya estaban aprendiendo, y habían aprendido a tal punto que habían aprendido lo que decía en el verso 1. Amén, lo que les decía en el verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todas esas. Y acá vamos a hablar de detracciones y muchas cosas que esas personas que eran linaje escogido habían desechado. Esto hay que desechar, mi hermano. Usted que está recién aprendiendo, mi hermano, usted que está estudiando la palabra del Señor, que estamos recién en la iglesia o que llevamos hartos años, este es el día que Dios ha hecho para enseñarnos, porque Él todo lo hace a su tiempo y a su manera. ¿Qué dice verso 19? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Mire, dice, ay, no, yo no soy hechicero, yo no soy adúltero, pero mire, está todo esto en el mismo saco. Enemistades. Hermano, ¿tenemos amigos? Tenemos amigos en la iglesia, buscamos ser amigos con la iglesia. Si el Señor ofreció su amistad, me dijo, vosotros sois mis amigos, quieren ser mis amigos, hagan lo que yo os mando y son mis amigos. Dice, amigo mejor que un hermano también dice. Y nosotros a veces no nos acercamos al que es diferente, no nos acercamos a aquel que, y acuérdense lo que hablábamos ayer, que el Señor, que fue la última virtud que hablamos anoche, que el Señor era imparcial. Cuando le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de personas. Hermano, Jesucristo no discrimina. Jesucristo es lo más amistoso que hay. Lo que hacen, lo que Él manda, Él es amigo de ellos. Y si el pecador anda en pecado, el Señor está atento por si acaso el pecador se arrepiente, el Señor lo perdona, el Señor no lo desecha. Si alguien busca a Jesucristo como Él quiere, dice busque mientras puede ser hallado, el Señor no lo desecha. Entonces habla de enemistades, pleitos, mire, celos, iras, contiendas.
Esos hermanos que siempre andan discutiendo por todo, son contiendas. Esa es obra de la carne. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice, si no está lo que uno está practicando, no está aquí, pero mire, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y esto es muy importante, mi hermano, y póngame atención. Toda la obra de la carne que usted tenga en su corazón, que yo tenga en mi corazón, que no es de Dios, que me aleja a Dios, que no tenga a Jesucristo como el centro de eso que estoy haciendo, de eso que estoy sintiendo, que no tenga a Jesucristo como el centro de eso que estoy pensando, de que estoy sintiendo, todo eso, toda obra de la carne, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es lo contra que tiene y lo grave que tiene? Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vénganos tu reino, le decimos al Señor. Ya se manifiesta el Señor, pero no va a poder entrar en mí porque yo practico las obras de la carne y no voy a poder recibir como herencia nada. Donde las arras, donde herencia del Espíritu Santo, del Señor, es su Espíritu Santo. Y si yo estoy en la obra de la carne, no puedo recibir el Espíritu Santo sin medida. Si yo estoy haciendo las cosas a mi manera, no puedo recibir el Espíritu Santo sin medida. No puedo recibir el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu, que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, y esto, hermano, es lo que hay que hacer para sacar la obra de la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y eso sale en su Biblia y sale en mi Biblia. Pero ¿está en su vida? ¿Está en mi vida? Ahora entendemos por qué no crezco espiritualmente, sino que puros emociones, sentimientos, siempre las mismas actividades van a provocar el mismo resultado. Es por eso que en el nombre de Jesucristo tenemos que conocer realmente a qué es verdadero. Él nos dio entendimiento, tómelo. En el nombre de Jesús, tómelo. En el nombre de Jesucristo. Y el Señor está sacando los velos. El Señor está sacando aquello que impide conocer la hermosa, la exquisita, la deliciosa palabra de Jesucristo. Es extraordinario nuestro Señor, porque el Señor nos dejó ejemplo en todo e inspiró a su profeta, inspiró a los apóstoles para que la escribieran, y su Espíritu Santo que los inspiró a ellos es el mismo que ahora está ahí atento a usted para revelarle, para enseñarle, para guiarle, para convencerle de pecado, para decirle esto sí o no, pero yo tengo que hacer algo para que el Espíritu Santo entre en mí, que es la herencia del reino de Dios. En las arras, dice el apóstol. Las arras es un adelanto de lo que vamos a recibir por herencia. Pero si no saco la obra de la carne, si la sigo practicando, si sigo siendo envidioso, si sigo siendo flojo, si sigo siendo doble sentido, lo que sea, me va a alejar del Señor y su Espíritu Santo no va a estar en mí. Menos va a habitar en mí y menos voy a habitar en Él. No voy a poder decir que en Cristo somos uno. No voy a poder decir lo que decíamos ayer, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. No voy a poder decir Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo, no lo podría. Tenemos que llegar a decirlo, tenemos que ir en aumento, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántos años llevamos caminando igual? ¿Cuántos años vamos creciendo de la misma forma? ¿Cuántos años los mismos resultados? ¿Cuántos años sin fruto? Lo que leíamos de Juan 15. Los que están en mí y yo en ellos dan fruto. ¿Qué fruto hemos dado? Ah, no, es que yo ahora no digo disparate. No, ese no es fruto, ese es un cambio de conducta que tiene que cambiarle a alguien que es santo. Porque el santo se aparta de lo malo y se consagra para Dios, ¿cierto?
¿Recuerda? Entonces, no, si tiene que haber un cambio real. No es que yo hago escuela bíblica, no es que yo trabajo con niños, no, pero ¿cuál es el crecimiento espiritual en ti? No es que yo enseño la escritura, no es que yo desde grande yo predico, pero cuál es el fruto que tú puedes entregar al Señor en ti? ¿Qué fruto hay? Porque si yo no soy espiritual, es porque el Espíritu Santo no está guiando mi vida y yo no soy espiritual. Y si no soy espiritual, porque no tengo su Espíritu Santo, no voy a dar el fruto del Espíritu. Porque no lo tengo. Por eso no tengo amor, por eso me cuesta el gozo, por eso no tengo paz, por eso no tengo paciencia, por eso no soy bueno, no tengo benignidad, no tengo bondad, por eso me falta la fe, por eso me falta la mansedumbre y me irrito con todo, la templanza, cualquier cosa me asusta, me afecta. No, la templanza se mantiene. Esas cosas vienen, esos son los elementos, como digo yo, las vitaminas del fruto del Espíritu Santo que el Señor nos da, que son las arras, que es un adelanto de lo glorioso que va a venir. Pero mientras no saquemos las obras de la carne, la gruesa, no es que yo no tengo ninguna, sí, a mí yo tengo una nomás, perfecto, saque esa una. Porque hay que sacarla. Dice, los que practican tales cosas y similares a esta o semejantes a esta, no heredarán el reino de Dios. Y hoy día hablamos que el reino de Dios está aquí, el Señor viene, baja su presencia, el reino de Dios se posiciona aquí. Pero si yo no ando en luz, en santidad, y ando en mis obras de mi carne, no pretendo engañar a Dios. Nada del Espíritu Santo va a quedar en mí. Quizás yo voy a predicar lindo, quizás voy a cantar hermoso, quizás voy a ayudar con los niños, quizás voy a ayudar con las dorcas, pero es porque, y el Señor amado alguno va a tocar a través de mí, perfecto, pero Dios actuó a través de mí, no está en mí. Esa es la gran diferencia. Si yo estoy bajo una rebeldía en que yo creo superior, en que yo soy desobediente, en que yo soy parcial, discrimino, esas rebeldías el Señor no las respalda, no las ampara. Porque Jesucristo no era así, no fue así, ni es así. El día de hoy a ti hermana, a ti hermano, no lo discrimina, no la castiga, no la echa de un lado porque quiso nomás. No, Él es justo. El Señor Jesucristo es justo. Entonces, hemos repasado los temas, las virtudes que hasta el momento hemos repasado, que es humildad y mansedumbre, amor, santidad, sabiduría, obediencia, verdad, imparcialidad. Ahora nos vamos con una que es paciencia. Vamos al libro de Marcos capítulo 15. Dios bendiga mucho a aquellos que se han ido sumando. Mi hermano Rubén, Jesús le bendiga junto a su esposa. Mi hermanita, Jesús les bendiga. Mi hermana Elvira, Jesús le bendiga también. Y así a todos los que se han ido sumando, Jesús les bendiga. Aquellos que están tomando apunte, que están anotando, Jesús les bendiga. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 15, por favor, verso 29 al 32. Ya, vamos a hablar de la paciencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la paciencia es lo que se refiere en Corintios, en Primera de Corintios 13, cuando dice que el amor es sufrido. Dice el amor es sufrido, pero nos hace, todos piensan que el amor no, que el amor duele el amor, hasta que te duela tenés que dar. No se trata de eso. En Primera de Corintios 13 dice el amor es sufrido. Ese sufrido, recuerde que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ese término sufrido en griego se llama macrotumía, significa. ¿Y qué significa? Muy paciente, de una paciencia muy larga, que tiene la capacidad de vengarse, pero no lo hace. Amén. Entonces vamos a la paciencia. Marcos capítulo 15, verso 29 al 32. Marcos 15, de 29 al 32. Este Marcos que escribe acá es el mismo conocido como Juan Marcos. Ya un día vamos a hablar de aquellos hombres, santos hombres de Dios que escribieron los evangelios. Ya, Marcos 15, del 29 al 32. Estamos hablando de la paciencia. Amén. Y dice así: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas,
Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. Hasta los que estaban crucificados con él también le injuriaban, hermano. Imagínense, todos burlándose. Que le decían: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y si no fuese poco, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando hablaban burlas en la cruz, Jesús, ¿qué les dijo? En Lucas 23:34: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense, se estaban burlando de él. Y en Lucas 23:34 el Señor dice, en vez, se burlaban de él, todo esto que leímos recién en Marcos y en Lucas también. Y Lucas dice que Jesús, que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, lo que decíamos antes de la nación santa, del pueblo adquirido, que fuimos cogidos para que perdonemos como Dios nos perdonó, para que olvidemos como Dios olvidó nuestros errores. Que dice el Padre nuestro: perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben, a los que nos han ofendido, perdonamos. Usted perdona, así como usted perdona, Dios le perdonará. Por eso que el Señor, lo que dio ejemplo en todo, en la paciencia, Él tuvo tanta paciencia con gente que lo ofendió, con personas que abusaban de su nobleza, personas que el Señor venían para tentarle, venían para engañarle, venían, y el Señor sabía, el Señor decía, y Él veía, viendo el corazón de ellos. Imagínense, el Señor no puede ser burlado. Ese mismo Dios que no podía ser burlado ahí, ese mismo Dios que usted sirve y yo sirvo. Hermanos, no nos engañemos. Jesucristo, nuestro Rey, no puede ser burlado. Lo que estamos sembrando, eso vamos a cosechar. La paciencia es perseverancia en las pruebas. También aguantar, soportar, ser paciente, ser paciente. A veces perdemos la paciencia con rapidez. ¿Qué pasó? Le dijo el profeta, le dijo a Saúl: Saúl, espérate aquí 7 días y cuando yo venga vamos a ofrecer sacrificio para que el Señor perpetúe tu reino, para que nuestro Señor te dé la victoria. Amén. Y se fue el profeta. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Al 7.º día, como veían que no llegó el profeta y la gente presionaba a Saúl y Saúl le gustaban los aplausos de la gente, Saúl viene y mató el animal y él mismo ofreció un sacrificio. Él mismo hizo holocausto. Y cuando está haciéndolo, adivine quién llegó. El profeta de Dios, Samuel. No tuvo paciencia porque, uy, que sabe que el profeta lo dice porque el pueblo iba a desertar. Él le importaba más la opinión del pueblo que obedecer al Señor. Y ahí le dice a Samuel: no se agrada más el Señor en la obediencia que en sacrificio de los animales. En la obediencia Dios agrada, mi hermano, mi hermana. Por eso la virtud del Señor, en la obediencia es importantísimo. Acuérdese que si yo digo que estoy comprometido con el Señor y no obedezco su palabra, no obedezco a Dios, no obedezco a sus ministros, yo estoy en desobediencia, estoy en rebeldía y Dios no está conmigo. Porque acuérdese que Dios no habita donde habita el enemigo, y la desobediencia es del enemigo. El primer rebelde, el primer desobediente, el rebelde, se llama Satanás. Entonces yo no quiero darle cabida al enemigo en mi vida, para yo alguna vez salir y dejar de guerrear conmigo mismo. Porque hablamos de ir la guerra espiritual y resulta que estamos luchando recién con nosotros mismos. La guerra espiritual está en nuestro interior. Porque tenemos que ser vencedores, tenemos que ser revestidos de su gloria, tenemos que ser espirituales, tenemos que tomar y vivir nuestra identidad espiritual. Lo que somos, realmente somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, somos un pueblo adquirido.
Sí, Él nos adquirió, pero somos nación santa. Eso depende de nosotros. Él nos adquirió, Él nos redimió, Él pagó el precio, Él nos regeneró. El Señor nos reconcilió, nos ha restaurado. El Señor me está restaurando y le está restaurando a usted esta hora, hermano. Nos está reconciliando por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer más, porque el Señor es lo más grande que hay. Y si lo más grande que está en mí, no voy a poder decir que está todo en mí, porque yo no me siento más grande espiritualmente. Pero el Señor quiere que apliquemos esta virtud de paciencia. ¿Para que Si el Señor le prometió algo, hermana, confíe en el Señor, el tiempo del Señor va a ser. Pero usted no camine esperando el premio, no, usted camine para servir al Señor, para glorificarle, para agradarle, para que Él viva en usted y usted viva en Él. Ese que sea nuestro sentir, adorar, perseverar hasta el fin en la presencia, entrar en la presencia del Señor, estar, habitar con Él, que Él esté conmigo y yo esté con Él. Ese objetivo para algún día verle cara a cara. No por las promesas, porque el Señor no nos prometió riqueza, dinero, oro, 5 autos, 4 autos, 2 casas, como dijo alguien por ahí. No, Dios no mide su bendición en cosas materiales. Si muchos andan predicando que si no tiene algo material, esa bendición de Dios. No, si las bendiciones de Dios son espirituales y las cosas materiales, Dios se encarga y nada te va a faltar. Créame que si sigue a Jesucristo, su justicia, su amor, su palabra y lo hace vida en su vida y usted es un hijo de luz, créame que nada, hermana, en el nombre de Jesucristo, nada le va a faltar. Pero son las bendiciones espirituales que hace alusión Efesios 1:13, 1:3, que no estamos tomando. ¿Por qué no tomamos toda bendición espiritual? Porque hay que ser espirituales para tomarla. Entonces, hermano, si estás sufriendo en la depresión, si estás sufriendo en la tristeza, si estás sufriendo en la soledad, si estás preocupado porque son cosas materiales, emocionales, en el nombre de Jesús, confía en Jesucristo, confía en el Señor, aférrate en Jesucristo, porque Él nos tiene mucha paciencia, Él te tiene paciencia. 7 veces caerá el justo y será levantado, pero en el nombre de Jesús, Dios no va a permitir que te caigas una 8ª vez. En el nombre de Jesucristo a veces ni siquiera te va a permitir que te caigas una vez, porque Él te va a sostener. Él te va a sujetar con su diestra. Su diestra está a su favor. Y diestra del Señor significa su gloria, su poder. La diestra del Señor está contigo. Te sostiene. Por eso si el Señor te prometió algo, ten paciencia, pero persevera, sigue creciendo espiritualmente, sigue llenándote del Señor, sigue que el Señor se agrade, porque muchas veces decimos cielos abiertos, gloria a Dios, cielos abiertos, pero ¿para qué? Para que descienda la gloria de Dios sobre ti. Pero de ti, ¿qué va a recibir el Señor? Alabanza, adoración. Le vas a dar toda gloria, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria. Porque la gloria es de lo que yo estoy haciendo, estoy reconociéndola, que en mi vida, que en mi ser, que bendice todo mi ser el santo nombre de Jesucristo y reconoce que sin Él nada soy. Eso es lo extraordinario. Y la paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias o las pruebas. La paciencia en Jesucristo, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó, dice. Pacientemente espera, hermano. Pero el esperar de un cristiano es en movimiento, no es sentarte a esperar que venga el bus. En la vida cotidiana, ya, espera aquí y vuelvo, le dice la madre al niño, y el niño sentadito, no se mueve, esperó quieto, sin moverse. El esperar de un hijo de Dios es en un movimiento, en hacer bien, en crecer, en escudriñar las escrituras, en llenarse del Espíritu Santo por medio de la obediencia, sacando la obra de la carne. Hay que hacer algo al respecto para ser lleno del Espíritu Santo sin medida, y para que el reino de Dios yo lo pueda recibir por heredad, para que yo pueda ser un hijo de Dios y posicionarme como la iglesia de Jesucristo, como el cuerpo de Cristo. Pacientemente esperamos en el Señor. Y el Señor dice: escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende la voz de mi clamor, mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré. Oirá mi voz de mañana, oh Señor, de mañana me presentaré y ante ti esperaré. Es a esperar. Es lo que se refiere el Señor del paciente.
espera en ruego, espera en oración, espera en clamor, espera en amor, espera en misericordia con el prójimo, con aquel que está sufriendo. Hoy día nos preocupábamos por una hermana que estaba incendiándose detrás de su casa y clamábamos como si fuera nuestra casa, clamábamos como si fuera nuestra vida, porque son nuestros hermanos. Y si pasa con mi vecino, también lo voy a hacer y voy a ir corriendo a ayudarle, porque no es solamente para los hijos del Señor, esto es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es por eso que en tu oración, ora sí por la iglesia, ora por tu hermano, tu hermana, ora por el apóstol, ora por los profetas, ora por los diáconos, ora por todo, ora, pero ora por el inconverso, ora por el mendigo, ora por el que es pobre, ora por el ateo, ora por todo, ora por el que sufre, ora por todo, porque el Señor Jesucristo tiene misericordia. No sabemos los planes del Señor con todo, pero sí sabemos de su amor, sí sabemos de su bondad. Oh, bendito es el nombre de Jesús. La paciencia es una más de las virtudes del Maestro. Y démonos cuenta, Él no tomaba represalia apresurada ni castigaba con rapidez. Él no se irritaba, no tomaba represalia. Mire, me la hizo, me la paga. Mira estos fariseos, mira esto otro. Ni castigaba con rapidez. Se mostraba misericordioso. Y no era iracundo al tratar con hombres débiles. No ofendía, no le ponía el pie encima, no demostraba que él sabía más, no demostraba que él tenía la razón. No. Él no renunciaba. Él no renunciaba. Él moría a la carne todos los días para hacer la voluntad. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él estaba, le dice, orando como hombre, oraba. Él sabía lo que iba a pasar al final. Él sabía que cómo iba a morir y de la forma terrible que iba a morir. Él sabía todo. Él sabía todo y estaba orando, y por eso le dice a los apóstoles que él seleccionó: ayúdenme a orar. Y estos apóstoles se quedaron dormidos 2 o 3 veces y no le ayudaron a orar. Pero él oraba como hombre, oraba. ¿Y qué le decía cuando le dice: pasa de mí esta copa o pasa de mí esta cáliz? Es decir, Señor, pase esto. Y si no lo hace, pero él tenía una lucha tan grande por obedecer, que durante 30 años el enemigo trató de hacerlo claudicar, trató de hacerlo que fallase, que desobedeciera al Padre. Es por eso cuando él está orando como hombre, el Señor decía: Señor, pasa de mí esta copa, Señor. Es como: yo no quiero beberme esta copa, no quiero hacer esto, Señor. Y cuando dijo eso, el enemigo, Satanás y sus huestes, el ejército más cototudo que él tenía, estaban ahí alrededor de él, encima de él, pero sin tocarle. Estaba dentro y dijo: oh, mira, ahora está flaqueando. Pero Jesucristo, en su amor, siendo 100% hombre, 100% Dios, él estaba orando, y dice que era tanta su lucha interna que los vasitos de vena, las venitas pequeñitas, empezaban a reventar. Por eso sudaba sangre. Era tanto el estrés físico o material que tenía, que él veía cómo lo iban a matar, que veía: yo no quiero esto. Pero hizo, mientras más decía: pasa de mí esta copa, el enemigo más quería premiarle sin tocarle, sí, pero más se acercaba. Ahora sí, mira, va a tirar la esponja, ahora sí va a desobedecer, ahora estemos listos, estemos atentos por si acaso se cae, lo tiramos encima. Pero ¿qué dijo? Pero, y cuando dijo el pero, echaron pie atrás Satanás y sus huestes. Pero hágase su voluntad, dijo Jesús. Padre, hágase su voluntad, no la mía. Es por eso que en el nombre de Jesucristo, hermano, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad de Jesucristo este día. Que las misericordias del Señor, que las bondades del Señor, que las virtudes de Jesucristo, tu Padre, el cual tú eres uno con Él y tienes que ser uno con Él, estén en ti. ¿Por qué? Porque el Señor en todo momento el Señor lo hizo. Él aguantó, porque el Señor nos sostiene. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no van a llegar por misericordia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en cuanto en mí ha puesto su amor, dice. Pon tu amor en Jesucristo. Pon tu amor, y si no sabes cómo amar, aprendamos por medio de la palabra. Si la palabra del Señor es tan exquisita, hermano, es extraordinaria esta palabra, esta bendita palabra. Si no fuese por esta palabra, yo no estaría vivo. Tú que estás pasando por depresión, lo único que me quitó la depresión, lo único que me quitó las ganas de no vivir, fue la palabra de Jesucristo. Lo único que me alentó y me dijo: vive con mi vida, fue la palabra de Jesucristo. Es por eso que no me canso de decir lo que he visto, lo que he oído, lo que
por misericordia el Señor ha hecho en mi vida. Y esto es fundamental para el hijo del rey, para la hija del rey, para aquel que quiere profetizar, para aquel que quiere tener dones, es tener la base en la palabra de Jesucristo. Porque si no voy a ser un religioso más. Ya estaba cansado de intentarlo y fallarle al Señor. Estaba cansado de ahora sí, Señor, y volvía a quitárseme las ganas. Hasta que el Señor me dijo, ven para acá. Ahora se hace a mi manera. Y gracias por esa bendita oportunidad. Gracias por esa paciencia, esa virtud que nuestro Jesucristo, Rey, Señor y Padre, ha tenido contigo, ha tenido conmigo. Esa virtud es hermosa. Como todas esas virtudes que Jesucristo tenía, eran innatas en Él, fluían de Él. Esas mismas virtudes tienes que tenerla tú, tienes que tenerla en tu vida. Esas mismas virtudes tienes que tenerla. Oh, bendito sea el Señor. Vamos con la siguiente virtud. Dios bendiga mucho a mi hermana Nelly Ortiz, hermana de hermana Anita Pacheco. Jesús le bendiga. Jesús le bendiga mucho. Bienvenida. La otra virtud, misericordia y compasión. Oh, bendito eres. Permítame glorificar a mi Señor Jesucristo. Y si usted tiene un motivo, le va a glorificar ahí donde está escuchando en este instante. No le dé vergüenza, levante sus manitos. No le dé vergüenza, no le dé vergüenza donde esté. En el nombre de Jesucristo, en la gloria, en la honra. Gracias, Señor. Misericordia y compasión. La siguiente virtud. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2, verso 17. Hermana Geralda, Jesús te bendiga mucho. Estamos para servirte a ti y a tu esposo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hebreos 2:17 dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El Señor Jesucristo. Se lo leo nuevamente. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Vino a ser misericordioso. Nuestro Señor tomó un cuerpo y sabía que iba a ser misericordioso con mi hermana Anita, con mi hermano Juan, con mi hermano José, con mi hermano Pedro. Él vino y vino y vino. Por cuanto padeció, aprendió la obediencia y vino a ser misericordioso. Y mientras la bofeteaban, él sabía que era misericordioso y que hoy día íbamos a tener esta oportunidad. La palabra misericordioso en este texto que estamos leyendo quiere decir no simplemente compasivo, sino que activo en compasión. Activo en compasión. Es extraordinario ser misericordioso como Jesucristo lo fue, como Jesucristo lo sigue siendo. No hablemos de pasado, porque el Señor era y es el hoy y es el que ha de venir, es el mismo. Como su palabra no pasa, no cambia, Él tampoco. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser constantes, porque tampoco tenemos que cambiar. Si es que Jesucristo vive en nosotros. No es simplemente ser compasivo, sino activo en compasión. Todos los días con compasión, todos los días. Hoy día cuando sabíamos lo de mi hermana que se estaba incendiando su casa, yo le digo a mi esposa, vamos, vamos, vamos. Y la llamamos primero, pero lo bueno que el Señor tan grande, Él fue el que detuvo el incendio. No hubo necesidad de ir. Pero nosotros tenemos que ser compasivos con todos, misericordiosos con todos. La misericordia del Señor es algo extraordinario que se le da a alguien que no merece. Misericordioso, viene la palabra misericordia del latín, que es compasión del corazón. Hay algunos que dicen, porque como lo componen dos palabras, misery y cordia, pero hay muchos que dicen misery, lo traducen como miseria. No, está mal eso. Ese misery es dolor o compasión,
Porque si fuera miseria, y Dios que en grande en miseria, lo diría mal. Por eso aquellos que enseñan tengan cuidado. En las traducciones hay que tener mucho cuidado. Misericordia tiene que ver con la palabra dolor o compasión, y cordia de que es corazón. Porque viene de misericordis, del latín, ¿ya? No es miseria del corazón, porque si no, el Señor que es grande en misericordia, el Señor sería grande, ¿grande en qué? ¿En miseria? No, está mal explicado. Y me tomo el tiempo porque el otro día una persona me lo preguntó y el otro día escuché a alguien que lo enseñaba así. No tiene nada que ver con la miseria, no. Es compasión del corazón, una compasión profunda. Eso es misericordia. Del corazón de Dios sale la misericordia. Amén. Es compasión que tiene el Señor de usted, de mí. Él sufre con los que sufren. Cuando Él lloró, el texto más pequeño de la Biblia, más corto de la Biblia, dice Jesús lloró. Entonces, cuando dice Jesús lloró, ¿por qué lloró Jesús? Todos dicen, no, lloró por Lázaro. No, hermano, si usted lee bien, búsquelo, tarea para la casa, búsquelo. Dice que Él vio a la gente como lloraba por Lázaro, como sufría por Lázaro, y dice que Él sintió compasión. Dios siente compasión con las personas, con el sufrimiento de usted, mío. Dios no es indiferente al sufrimiento que tiene la tierra en este instante. Dios no es indiferente al sufrimiento que tiene el impío, al sufrimiento que tiene el ateo, el sufrimiento que tiene aquel que es pecador. Él no es indiferente, pero Él ya le entregó las armas a su iglesia. La iglesia tiene que manifestarse. Amén. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo voy a ir a predicar si yo no tengo nada para entregar? Pues tengo un texto de memoria. No tengo las virtudes de Cristo, no tengo eso para entregar y tampoco las aplico y no tengo el fruto del Espíritu Santo porque aún estoy luchando con la obra de la carne. Hay que tener cuidado con eso. ¿A quién mandamos la lucha? ¿Vamos a ir a batallar con pistolas de agua? No, tenemos que ir con la poderosa palabra del Señor, con la verdad. Tenemos que ir con el poder que es el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para el que cree es poder de Dios. Pero ¿cómo van a creer si no han recibido el Evangelio de Jesucristo? Ahí donde tenemos que detenerlo y hacerlo, tomarlo el tiempo, y en el nombre de Jesucristo, si algo podemos aportar, lo vamos a hacer. Hemos hablado de la misericordia del Señor. Hemos hablado de lo que el Señor ha hecho. El Señor era compasivo. Cuando vio a las personas que estaban ahí, llevaban varios días ahí siguiéndolo, dice que los vio y dice que sintió compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y le dice, dale de comer. El Señor no es indiferente al necesitado. Hermano, si tienes para comprarte un alimento de cierta cantidad de dinero, usa la mitad y comparte otro más pequeño y el otro compártelo. Y no con el que siempre comparte, con alguien que no hayas compartido nunca. Tú que tienes más bendición y tienes dinero para hacer una transferencia, transfiérela a alguien que necesite. Pero que no sepa a tu derecha lo que hace a tu mano izquierda. Y vas a sentir que el Señor hizo mucho más por ti y por mí. Y no se lo andaba diciendo a las personas. Porque hay muchas personas que hacen caridad. Y la caridad hacen cosas bien para sentirse bien con ellos mismos. Eso no es amor. El amor no es eso. El amor es más profundo que eso. Y esta semana vamos a hablar del amor. Pero tenemos que ir en orden para ir creciendo, aprendiendo. Señor Jesús nos bendiga. ¿Y cuál es la conclusión con estos temas de las virtudes? Que son poquitas las que hablamos. Teniendo esto en nuestras vidas, entender las virtudes de Jesucristo, aplicándolas a nuestras vidas, vamos a poder anunciarlas con gozo. Vamos a poder anunciarlas con gratitud. Vamos a poder entregar todo esto entusiasmado, con alta alegría, con amor, las virtudes de Cristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Padre. Y muchas veces no la vamos a entregar sin siquiera abrir la boca, sino por tu fruto te van a conocer las personas. Si usted empieza a aplicar esto en su vida, mi hermano, mi hermana, primero pidiéndole perdón al Señor por lo que no hicimos, pero no tanto porque el Señor sabe que no sabíamos cómo se hacía. Ahora estamos aprendiendo, o a lo mejor si sabía cómo se hacía y no lo hizo, pídale perdón a Jesucristo y Dios la va a perdonar. Pero sea sincero, arrepentimiento significa cambio de sentido. Yo voy para allá y me arrepiento de ahí, voy para otro lado. Es un cambio radical de sentido. Eso es arrepentirse. No volver a la misma senda, no hacerlo de nuevo. Eso es arrepentimiento.
Amén. Tenemos que anunciar las virtudes, anunciarlas con palabras, ¿no? Como leíamos Juan, con los frutos. Si permanecemos en Jesucristo y Jesucristo permanece en nosotros, y si permanece su palabra en nosotros, lo que pidamos Él nos va a dar. Pero para eso tiene que permanecer yo en Él y Él en mí. Y su palabra permanece, y yo permanecer en su palabra. Y su palabra tiene que permanecer en mí, no por un oído y se va para el otro lado. Es perseverar, que permanezca. Para esto, hermano, para anunciar estas virtudes, para vivir estas virtudes y enunciarlas. Este es el orden. Vivir estas virtudes, enseñarlas, o más detalladamente, entender estas virtudes, vivir esta virtud y enseñarlas, entregarlas, entender estas virtudes, comprender estas virtudes, aplicar a mi vida estas virtudes, que sean parte de mi vida. Yo ahí voy a poder anunciar las virtudes, entregar las virtudes. Es tiempo de aprender, es tiempo de conocer, es tiempo de llenarnos de Jesucristo, de fortalecernos en el poder de su fuerza y salir a predicar, salir a entregar lo que el Señor nos ha entregado. Y esto que hoy día usted recibe, en el nombre de Jesús, tómelo, tómelo. Entregar sacrificios espirituales, ser servidor, ser obediente, todo con su amor en nosotros, hermano. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. Dice así: en el nombre de Jesús, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora atención, hermano, ahora lo que le corresponde a nosotros. Vosotros también, hermano, como piedras vivas, es decir, escogida y preciosa. Mi hermana Anita de Pacheco, mi piedra escogida y preciosa es usted. Mi hermana Jessica, piedra escogida y preciosa. Mi hermana Arminia, somos piedra escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es por eso, mi hermano Javier, piedra espiritual, piedras vivas, vivas con la sangre de Jesucristo, vivas como Jesucristo. Jesucristo es el que nos ha dado todo esto. Es tiempo de aprender su palabra, es tiempo de avanzar. Mateo 25, por favor. Mateo 25. Oh, bendito sea el nombre del Jesús. Tenemos que aplicar esto. Mateo 25, del 33 al 34. Dice así: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Eso es lo que hay que hacer.
Eso es lo que hay que hacer, hermano, hoy. Pero hay que tener las virtudes de Cristo primero para entregar, y si no las tienes, tiempo. Ya estamos en deuda con el tiempo, estamos en deuda con la creación. Está gimiendo para que nos manifestemos como la iglesia de Dios que somos. Si es que somos iglesia de Dios, levántate tú que duermes, y este Rey de Gloria estará en ti. Levántate tú que duermes, y resplandecerá la luz del Señor. Lucas, por favor, Lucas 4:18, siguiendo lo que el Señor dijo que había que hacer, y esta profecía la cumplió el Señor, y después el Señor nos dijo que teníamos que hacerla nosotros. Lucas 4:18, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, hermanos. Las buenas nuevas es el Evangelio de Jesucristo. Esa es, acuérdense que Evangelio significa buenas noticias. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Estoy leyendo Lucas 4:18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Hermano, este es el año agradable del Señor. Este es el momento que el Señor, este es el día que Dios creó. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él, pero lo gozaremos porque si el Señor viene ahora, nos hallará haciendo así, como aprendiendo, edificándonos en su espíritu, con su Espíritu Santo, en conocimiento de la palabra del Señor, en humildad, en mansedumbre, en amor, en obediencia, en santidad, en no discriminar, en sabiduría del Señor. Eso hay que trabajarlo. Romanos 10, por favor, del 14 al 15. Romanos 10, del 14 al 15. Es tan rica la presencia del Señor. Romanos 10, 14 al 15 dice: ¿cómo pues invocarán a alguien en el cual no han creído? ¿Cómo tanta gente está muriendo, hermano? Y no pueden invocar a aquel que no han creído. Pero ¿cómo van a creer, hermano? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Hermano, hay tantos que se están muriendo sin haber escuchado al Señor Jesucristo, de su amor, de su compasión, de su misericordia, de su bondad. Porque no creíamos tan buenos que puros palos con ellos, cortando cabeza y fuerte, y los dejé responsables. No, si el Señor vino con amor, el Señor vino con pasión, el Señor vino con misericordia, el Señor vino a rescatar, a tomar lo que se había perdido. Es por eso, hermano, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quien les predique? Si la palabra del Señor no es prioridad en nuestras vidas, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a llenarnos del Espíritu Santo si su palabra no la conozco? No conozco su voz. Dice: mis ovejas oyen mi voz, la conocen y me siguen. ¿Yo cómo voy a saber si es palabra de Dios o no, si no estudio, si no pido que me enseñen, si me conformo con lo poco y nada, con un pan de vida, saco, lo leo, lo guardo, o copio una cadena de Facebook y le pongo me gusta y creo que estoy bien? No, Jesucristo no vino a morir para eso. Jesucristo no vino a sufrir por eso, ni para eso, hermano, para que estemos chocando con la enfermedad, para que estemos chocando con la depresión, para que estemos chocando con el rencor, estemos chocando con la soledad. No, en el nombre de Jesús se corta todo eso esta noche. Oh, bendito Rey. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, hermana, amiga, vecino, es tiempo de aprender y cumplir su palabra, aprenderla y aplicar su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es necesaria, es fundamental. Su palabra es verdad, su palabra nos santifica, su palabra nos guía, su palabra es verdad.
con la ayuda de Dios, aprendiendo y aplicando lo que Él nos da. Si aprendemos con la ayuda de Dios y lo aplicamos, lo que Él nos da, lo aplicamos en nuestras vidas, motivaremos a nuestros hermanos, discerniremos también. Dios nos abrirá los ojos y veremos de una forma diferente. Pero hay que hacerlo primero, no nos saltemos a esta parte, porque esta parte es extraordinaria, pero primero tenemos que aprender, tenemos que aplicarlo y tenemos que motivar a los otros, tenemos que alentarlos y también para que discernamos. Y esto es lo que está pasando, lo que dice Malaquías, por favor. Malaquías 3, 16 y 18. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que temían a Jehová hablaron. ¿Quiénes? Los que temían a Jehová, no tenían miedo. Temer a Dios y darle honra. Dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ya es venida. Hay que temer al Señor para hacer lo correcto. No es miedo, no es pánico, es un temor solemne de guardar, como decíamos ayer, las cosas sagradas. Consagrarme yo, ser un vaso de honra, ser un vaso consagrado, que mi pelo, que mis ojos, que mis manos, lo que veo, lo que toco, lo que huelo, lo que como, tiene que ser consagrado a Dios. Que lo que hago con mis manos, lo que hago con mis pies, lo que hago al escribir, lo que hago al hablar, lo que digo en secreto y en privado y en público, sea agradable a Jesucristo, porque ya no soy mío, yo soy del Señor. Voy a glorificar a Dios con mi cuerpo y con mi espíritu, como dice Corintios. Es por eso que dice Malaquías 3, del 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Hermano, háblele a su compañero, háblele a su compañera. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Oh, bendito, y serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes? Los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y cuando el Señor nos perdone, nos enseñe, va a pasar esto. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, hermano. Eso es palabra del Señor Jesucristo, porque como dice Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra de Dios, pero ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oh Señor Jesús, hermano, hermana, amiga, si conocemos y hemos comprobado las virtudes de Dios, si conocemos, hemos comprobado y aplicamos en nuestras vidas y esas virtudes las hacemos nuestras, las virtudes de Dios, podemos anunciarlas a quien las necesite. Si nos falta por conocer sus virtudes y su palabra, si nos falta por aplicar a nosotros sus virtudes y su palabra, si nos falta a nosotros poner por obra sus virtudes y su palabra, es tiempo de aprender para cumplir lo mandado, porque no es una sugerencia, es un mandamiento. Y por todo el mundo, hermana, en el nombre de Jesús, es tiempo de que el Señor Jesucristo haga vida en nuestros corazones, y la vida crece en el nombre de Jesucristo. Le invito esta noche o esta tarde, cuando nos escuche, que le pida ayuda al Señor, pero haga algo al respecto. ¿Qué haremos al respecto? ¿Qué haremos? Él vio nuestra condición. Él vio nuestra condición, y aún así no éramos nadie. Pero el Señor Jesucristo, en su misericordia, nos levantó, nos curó, nos limpió, nos tomó en sus brazos y nos llevó al redil.
Él vio mi condición que no era nadie. Él vio su condición que no era nadie, pero hoy día, si hacemos lo que hemos aprendido en estas enseñanzas, si desechamos toda malicia, toda envidia, todas las detracciones, si las desechamos de nuestras vidas y creemos en Jesucristo y nos preparamos, vamos a ser real linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, para que vivamos esas virtudes, para que entreguemos esas virtudes, porque somos uno en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y esas virtudes viven en mí, y las voy a entregar a quien lo necesite, porque Jesucristo no vio mi condición, yo no era nadie, y Él me hizo su Hijo. En el nombre de Jesús, Señor Jesús. Gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por su amor. Gracias porque es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y todo eso, si hacemos lo que corresponde, podemos confirmarlo y comprobarlo en nuestras vidas. Señor Jesucristo, sella esta enseñanza en nuestras vidas, denos la ayuda necesaria para aplicarla a nuestras vidas. Señor, hay tanto tiempo que hemos perdido, pero usted es tan bueno que ya no nos restrega, no nos reprocha eso. Este es el día que usted ha hecho en el nombre de Jesús, Señor. Sellamos esta enseñanza, sellamos esta su palabra en nuestras vidas, esta palabra tan rica, Señor Jesucristo, tan necesaria, tan fundamental para nuestra vida como hijo del Rey, como hija del Rey, como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con esa sangre preciosa. Fuimos redimidos, Señor, por usted, regenerados, Señor, reconciliados, restaurados, y así como sus discípulos también, Señor, enseñados por usted. Señor Jesucristo, sellamos su palabra, esta enseñanza en cada hermano, en cada hermana, en cada mente, corazón, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de su nombre. Hermano, hermana, no olvide, Él es admirable y consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Pero lo más importante, no olvide que el Señor Jesucristo está con nosotros. Vamos a una alabanza y adoremos al Señor. Y volvemos. Que el Señor Jesús le bendiga mucho.